El uso de los sentidos en la enseñanza. El discípulo aprende a través de sus experiencias. Muchas de sus experiencias, pero no todas, vienen por los sentidos. El aprendizaje es generalmente mejor cuando el alumno usa más de uno de los sentidos a la vez. El buen maestro o líder recuerda, sin embargo, que no todas las experiencias pueden provenir de sus sentidos. Hay muchas clases de experiencias, algunas son experiencias de la realidad, como golpearse el dedo con un martillo o ir de viaje, algunas son ficticias, imaginarias, por ejemplo cuando se toma parte de una comedia o un drama. Algunas experiencias son indirectas usando palabras o símbolos, por ejemplo leer un libro o escuchar un discurso. Algunas experiencias son indirectas usando representaciones de cosas reales, como ver una película o un cuadro. Las experiencias directas requieren el uso de más sentidos que las experiencias indirectas. En varios estudios se ha hecho y se ha tratado de ver los 5 sentidos con sus respectivos procesos para la enseñanza. Se llegan a las conclusiones de que un niño recuerda el 10% de lo que oye, el 50% de lo que ve, el 70% de lo que dice y el 90% de lo que hace. Para esto vamos a ver la pirámide de William G. Primero, enseñando a través del oír. La enseñanza a través del oír es el método base para casi todos los métodos de enseñanza. Si un maestro no usa otro método, por lo menos no apela al oído del alumno, aprendizaje poco. La conferencia. La conferencia es también llamada por algunos autores la disertación o la exposición o el discurso. La conferencia es tratar de transmitir un tema específico de una manera ordenada a través de un discurso con el propósito de instruir. Problemas con la conferencia. Existen 2 tipos de conferencias: la conferencia fija y la conferencia educativa. La primera es dada por los maestros que ignoran al grupo y no toleran las interrupciones. Este método de conferencia fija no es muy efectivo. Los mejores maestros utilizan la conferencia educativa, que es la conferencia interrumpida, cuando la conferencia se adapta a las necesidades del grupo, permitiendo sus preguntas, orientaciones prácticas del tema, participación interactiva, donde las personas hacen preguntas. El maestro le permite a las personas ver los conceptos y cómo puede aplicarlos en su vida. También la conferencia fija no permite aprovechar las ideas que puedan aportar los miembros de la clase, ya que es un método de conferencia utilizado para jóvenes y adultos. ¿Cuándo usar la conferencia? Se ha dicho que la conferencia no es mejor método, sin embargo hay ocasiones que uno la usa de un modo indispensable. El buen maestro sabrá usar la conferencia en su debido lugar y tiempo. Podemos encontrar 6 situaciones en las que debemos utilizar la conferencia. Cuando ya ha habido motivación para los alumnos, cuando necesita transmitir mucha información en un breve plazo o poco tiempo, cuando la experiencia del alumno hace que las palabras adquieran significado para él, cuando los maestros tienen percepciones o información inusitada no compartida con el grupo, cuando el grupo es demasiado numeroso para usar otros métodos, cuando se tiene la pericia necesaria. Jesucristo usó mucho la conferencia en su enseñanza. Algunos de los apóstoles también usaron la conferencia o el discurso. ¿Cómo mejorar la conferencia? El tono del maestro afecta mucho para lograr una efectiva enseñanza. Ayuda a mantener la atención o a perderla. Si usted duerme un gato, la conferencia no es su tema, porque todos los alumnos se le van a dormir. Debe utilizar y cultivar su voz, que sea agradable, que impacte, que tenga esa fuerza para que el alumno pueda escucharlo. Si la clase no es muy grande, puede utilizar un tono convencional, pero si es muy grande se le aconseja que utilice los micrófonos adecuados y el manejo del escenario de acuerdo a su público. Estrategia B, el método de la historia. Se tiende a usar la conferencia que enseñar a los jóvenes y adultos de la misma forma que se tienden a utilizar las historias o las narraciones con los niños.
Es verdad que la conferencia no se adapta bien a los niños, sin embargo el método de la historia tiene un lugar en la enseñanza. Es claro que los relatos bíblicos como partes doctrinales son esenciales en la ayuda o en el aprendizaje de los adultos. La historia sigue siendo un método de preferencia para niños, pero también lo puede usar para adultos. El método de la historia lo usó el Señor Jesucristo a través de las parábolas, que eran pequeñas historias con un significado profundo. Sus ilustraciones de vida era una vida real, era algo aplicado, una verdad eterna con un valor eterno aplicado a un contexto. Una definición de parábola sería la siguiente: una parábola es el relato que procede de la vida diaria y que se narra para ilustrar alguna verdad. El vocablo parábola significa situados juntos, o que es cierta verdad se cita junto a una experiencia de vida cotidiana para hacerlo más comprensible. Estrategia C: historia para diferentes edades. Historia realista para párvulos. Los párvulos son los niños de 3 a 5 años. Viven en un periodo realista, tienen intereses en las cosas de su mundo, los animales, los niños, la vida familiar, los juguetes. Son cosas que conocen desde ya y no pueden concentrarse por largo tiempo en una historia. Sin embargo, las historias cortas de 3 a 5 minutos les gusta mucho. Les enseñan cosas de Dios. Historias imaginarias. Principiantes, que son los de 6 a 8 años, utilizan historias imaginarias. Tienen una imaginación muy desarrollada y se gozan con historias fantásticas. Saben diferenciar lo real de lo imaginario, lo exagerado. Con esta edad se puede usar relatos bíblicos para los párvulos que no pueden tener ese interés. A los principiantes les gusta las historias de ángeles, los milagros, todo lo que se relacione con lo sobrenatural. Para el primario, que son los que están de 9, 10 y 11 años, que están viviendo un periodo de aventura, la estrategia es historias de aventura. Al principio les gusta oír historias de acción, de valor físico, más que de valor moral. Él busca en las historias héroes para admirar, niños o adolescentes que hacen cosas valientes. Los niños de esta edad quieren relatos verídicos, desean acción y conflicto, con mucho suspenso. La estrategia para los intermedios o adolescentes es la historia de los héroes. El intermedio comienza a ampliar su horizonte de niño para excluir intereses y experiencias de los adultos. Puede experimentar este campo nuevo por las situaciones y la sustitución de medio de relatos. Necesitan descubrir que otros adolescentes y jóvenes han sido y han sentido lo mismo que ellos están sintiendo en su transición física, emocional propia de la edad de la adolescencia, y que han logrado éxito, que han triunfado en este periodo. El intermedio está interesado en historias de valor, moral, todo lo que tiene que ver con lo que le atraen los héroes jóvenes, y los adultos que tienen una fuerza de carácter, no solamente unos meros aventureros, lo admiran mucho en la lucha y el sacrificio. Para los jóvenes ya de 15 a 25 años, la idea es utilizar historias de romance y decisión. Es la mejor estrategia. Estos jóvenes están viviendo un periodo romántico, o sea, la edad emocional. Desean leer las historias de amor, ya que estas influenciarán en su formación de sus ideales. Es importante que lean novelas con fundamento bíblico para evitar opiniones deformadas. La estrategia de historias de sacrificio y servicio. Esta es para los adultos. Al estudiar la palabra de Dios, el adulto desea ver de qué manera aquellos principios se aplican en la vida real. Esto se puede lograr a través de historias verídicas, de personajes que tuvieron que enfrentarse con luchas en la vida, el trabajo y la vida social. Aún hay historias que no tengan un final feliz, pero son de interés. A un adulto le atraen las historias reales de otros profesionales, de otros adultos, cómo han pasado por sacrificios, cómo han logrado servir a la humanidad de una u otra manera. Escoger una historia debe ser interesante, a la vez debe contener enseñanzas que beneficien la vida del alumno.
Habrá que tener en cuenta la edad de los alumnos para relatar la historia, que sea de su interés. Esta vez debe hacer énfasis en los aspectos de la vida espiritual y su aplicación en la vida real. Se debe evitar las historias pesadas, con maldad, con cosas que no hagan positiva su experiencia. Daño, temor, horror, venganza, finales trágicos, historias de brujas, gigantes malos, historias de muerte, historias que traten experiencias de adultos en amor y matrimonio. Hay muchas fuentes donde el maestro puede sacar estas historias, desde la Biblia, ilustraciones en mente creativa, ilustraciones aplicadas, ejemplos, videos, cosas que todo esto le pueden enseñar. Desde la Biblia puede tomar historias como el sembrador, puede tomar la moneda perdida, la levadura, las 10 vírgenes. Para negocios puede utilizar la vid, los labradores, los jornaleros. Sobre la vida política, la moneda del César, el rey que sale a pelear. Sobre los sucesos del día puede tomar a Pilatos y los sacrificios. La Torre Ciro. Sobre la naturaleza puede tomar los cuervos, los lirios, los pájaros en construcción, la construcción de una casa sobre la arena. También hay historias que puede seguir de acuerdo a las experiencias del mismo maestro, de su vida, de su testimonio, utilizar ilustraciones personales de lo que ha hecho en su vida como tal. O puede utilizar las historias de grandes misioneros, de personajes bíblicos, de grandes hombres de la historia. Tercero, ¿cómo se narra una historia? La historia debe comenzar con una presentación breve del personaje principal y del problema en torno al cual gira el relato. El comienzo de un relato se centra en la atención del grupo en la historia, a través de una frase o dos. Luego la introducción de un comienzo de la historia sigue con toda la acción o comienza el conflicto, lo que se llamaría el nudo, el problema, la parte central. La historia se desarrolla hasta un punto culminante que se llama el clímax, el cual es la parte más importante del relato y casi ya al final se llega a la parte de las conclusiones. Completa la acción y deja que el personaje haya reaccionado, hecho y haya concluido su historia. Esto es bueno, ya que la persona hace parte de la historia, vive su historia, es como si él estuviera metido en la historia y la puede aplicar en su vida y puede aprender cosas muy necesarias para su vida.